Australia tiene una interminable supervalla, pero ¿sabías que no fue construida para proteger fronteras ni para mantener a la gente afuera? El secreto está en una diminuta criatura que nadie se imaginaría. En 1859, en Barwon Park, Victoria, un caballero inglés llamado Thomas Austin recibió 24 conejos como regalo de Navidad. Los soltó en la naturaleza simplemente con la idea de tener más animales para cazar por diversión. De hecho, los europeos habían llevado conejos a Australia muchas veces desde 1788, pero nunca se habían propagado sin control. La diferencia estuvo en el lote de Austin, según estudios genéticos de la Universidad de Cambridge. Estos eran conejos silvestres del suroeste de Inglaterra, con una capacidad de adaptación superior. Al encontrarse con las enormes llanuras australianas, casi sin depredadores naturales, con pastizales interminables y un clima favorable, se convirtieron en la chispa de un desastre ecológico. En solo unas cuantas décadas, la población de conejos se extendió a un ritmo promedio de casi 100 kilómetros por año, y después de unos 50 años ya habían cubierto casi todo el continente, un récord nunca visto antes. 6 años después, el propio Austin escribió que había cazado más de 20.000 conejos en sus tierras, pero la población no parecía disminuir en absoluto. Luego, las cosas se pusieron peor. Los conejos estaban devastando el suelo, los pastizales quedaban pelones, los arbustos no podían volver a crecer, y muchas especies nativas comenzaron a morir por falta de alimento. Los agricultores sufrieron pérdidas enormes con daños agrícolas anuales, estimados entre 200 y 217 millones de dólares australianos, es decir, alrededor de 130 a 150 millones de dólares estadounidenses. La gente se volvió desesperada por acabar con los conejos. Intentaron de todo cazarlos, poner trampas, envenenarlos, incluso cavar enormes fosas para atrapar grupos enteros. Pero era como una gota en el océano. Si sobrevivía solo una pareja de conejos, rápidamente volvían a multiplicarse. Desesperado, el gobierno de Nueva Gales del Sur incluso ofreció una enorme recompensa, $2 millones estadounidenses, a quien pudiera encontrar una solución permanente para controlar a los conejos. Lamentablemente, nadie reclamó el premio. Sin un arma efectiva a la vista, el gobierno tuvo que pensar en barreras físicas. En 1901 se construyeron las primeras cercas para separar las tierras fértiles de Victoria, Nueva Gales del Sur, y Queensland, de las zonas semiáridas por donde los conejos seguían entrando. El objetivo ya no era exterminarlos, sino al menos detener su avance. El proyecto comenzó cerca de 80 Mile Beach en el norte y se extendió hasta Esperance en el sur, con una longitud inicial de 1.833 kilómetros. Para levantar esta muralla de acero a lo largo del continente, el gobierno movilizó a más de 120 trabajadores junto con 350 camellos, 210 caballos y 41 burros para transportar materiales a través del desierto, soportando tormentas de polvo y escasez de agua. Los Boundary Riders, los trabajadores de patrulla, tenían que encargarse de 160 kilómetros de valla cada uno, viajando primero en bicicleta y luego en camello. Incluso intentaron usar automóviles, pero abandonaron rápido ya que las llantas se reventaban constantemente por el calor y el terreno áspero. Cada kilómetro de valla costaba alrededor de 167 libras esterlinas en esa época, lo que la convirtió en uno de los proyectos más caros en la historia del estado. Sin embargo, las limitaciones eran evidentes. Solo una ruptura en la valla podía deshacer años de trabajo, por lo que se necesitaba mantenimiento constante para mantenerla en pie. Y en algunas partes de Australia del Sur, la valla no era solo una barrera, sino una línea divisoria entre dos mundos. Ni siquiera el acero y la madera, enterrados profundamente, podían hacer una muralla perfecta. Los conejos aún cavaban por debajo, a veces incluso saltaban por encima, y en pocos años ya estaban del otro lado. El gobierno tuvo que construir la valla número 2 de 166 kilómetros y la valla número 3 de 257 kilómetros, convirtiendo el sistema en una barrera masiva de más de 3.250 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es más o menos lo mismo que manejar de Nueva York a Miami en Estados Unidos o de París a Roma en Europa. Aunque las vallas no lograron exterminar a los conejos, sí ralentizaron la invasión lo suficiente para que la agricultura en Australia Occidental pudiera sobrevivir y expandirse. Llegaron a ahorrar decenas de millones de dólares en pérdidas de cultivos y pastizales,
y dieron a los agricultores una sensación de control que no habían tenido en décadas. Sorprendentemente, las vallas también ayudaron a mantener fuera de los cultivos a emusdingos salvajes, cerdos salvajes y canguros. Pero apenas 2 décadas después, en 1932, la región de Wheatbelt enfrentó a un nuevo invasor. Decenas de miles de emús llegaron en manada destruyendo campos de trigo e incluso cruzando las vallas a prueba de conejos. El gobierno envió soldados para enfrentarlos, pero después de unas semanas la campaña terminó en un fracaso total. Al principio las vallas a prueba de conejos solo estaban pensadas para detener pequeños roedores, pero más tarde fueron reforzadas para frenar también a los emusdingos, cerdos salvajes y canguros. Para la década de 1930, solo en Queensland se habían construido decenas de miles de kilómetros de cercas a prueba de dingos. En 1958, varias secciones de valla en diferentes estados se unieron para formar la supervalla conocida como la Dog Fence, la mayor barrera de protección para ovejas en Australia. Hoy en día, la Dog Fence todavía se extiende por unos 5.300 kilómetros desde Queensland, atravesando Nueva Gales del Sur, hasta terminar en el Great Australian Bight, en Australia del Sur. Eso equivale a 16 veces la longitud del río Támesis en Londres y más o menos lo mismo que manejar de Nueva York a Los Ángeles. Es la valla continua más larga del mundo, un símbolo del esfuerzo humano desesperado, pero decidido por luchar contra lo salvaje. Pero la Dog Fence no es solo una barrera. Es como una cicatriz que cruza el continente, dividiendo a Australia en 2 mundos muy distintos. En el norte y el oeste, donde los dingos aún vagan, controlan a los conejos, zorros y gatos salvajes, manteniendo el equilibrio del ecosistema. En el sur y el este, donde los dingos fueron eliminados, los pequeños depredadores se multiplicaron, los marsupiales nativos disminuyeron y el paisaje cambió drásticamente. Las imágenes satelitales muestran un contraste sorprendente. De un lado hay arena desnuda azotada por el viento. Del otro, arbustos densos y dunas de arena. Los científicos lo llaman el experimento ecológico al aire libre más grande del mundo, porque permite observar directamente cómo un depredador tope afecta a todo el sistema natural. Junto con sus beneficios, la Dog Fence también ha dejado cicatrices ecológicas. Muchos emus, canguros e incluso dingos quedan bloqueados durante sus migraciones, atrapados y muriendo de sed a lo largo de la valla. Los ecólogos lo describen como un cementerio de línea de valla donde cientos de kilómetros están marcados por huesos blanqueados por el sol. Sin los dingos, las poblaciones de canguros dentro de la valla se han disparado, sobrepastoreando los pastizales y agotando el suelo. Los niveles de fósforo, carbono y nitrógeno han bajado, las plantas luchan por recuperarse y el ciclo de nutrientes se rompe. También existe una enorme carga económica. Cada año el gobierno gasta alrededor de $1 millón estadounidenses en patrullas, reemplazo de alambres y reparación de cercas eléctricas. En 2019, solo Nueva Gales del Sur gastó otros $25 millones estadounidenses para reparar una brecha de 32 kilómetros después de que miles de ovejas fueran atacadas por dingos, lo que causó pérdidas millonarias. Detrás de estas cifras están los corredores de la valla, hombres solitarios que recorren cientos de kilómetros en el desierto día tras día, apretando alambres y revisando portones, un trabajo silencioso, pero la última línea de defensa para la industria ovina. La Dog Fence ha sido claramente un éxito, protege a millones de ovejas y ayuda a que Australia siga siendo un líder mundial en la producción de lana. Pero al mismo tiempo también es un experimento accidental con la naturaleza, un lado con dingos y otro lado sin ellos. La Dog Fence de Australia no es la única cerca en el mundo construida para manejar la naturaleza. En África, Namibia tiene la línea roja veterinaria, un enorme sistema de vallas diseñado para evitar que la fauna silvestre que porta enfermedades se mezcle con el ganado. Esto protege la industria de exportación de carne, pero también corta antiguas rutas migratorias de elefantes y antílopes, provocando la disminución de muchas poblaciones. En Botsuana, a principios de los años 2000, una serie de cercas veterinarias hizo que las manadas de cebras de Makgadikgadi desaparecieran de sus rutas migratorias tradicionales hacia los humedales. Solo en 2004, cuando se retiraron las cercas, las cebras regresaron en lo que hoy se considera una de las recuperaciones de vida silvestre más espectaculares de África. Más lejos, en Estados Unidos,
La valla fronteriza con México no solo detiene migrantes, sino que también funciona como una barrera ecológica no intencional. Divide los hábitats de jaguares, lobos grises, linces del desierto y muchos reptiles, interrumpiendo sus movimientos y su reproducción. Los conservacionistas la llaman el muro invisible de la extinción para la vida silvestre de Norteamérica. Estos ejemplos muestran que toda valla tiene un costo. Pueden proteger economías o brindar seguridad, pero también rompen conexiones naturales que han existido durante miles de años. La dog fence en Australia, las cercas veterinarias en Namibia, la frontera entre Estados Unidos y México, o la historia de las cebras en Botsuana, nos recuerdan que una línea de alambre de púas puede cambiar el destino de todo un ecosistema. De regreso en Australia, hogar de algunas de las vallas más largas del mundo. Después de casi un siglo confiando en megaestructuras como la Rabbit Proof Fence y la Dog Fence, los agricultores han empezado a darse cuenta de que una muralla de miles de kilómetros no siempre es la respuesta. Desde la década de 2010, Queensland ha probado un nuevo enfoque llamado Cluster Fencing. En lugar de una gran muralla de acero, a lo largo del continente, varias granjas se unen, juntan fondos y construyen cercas alrededor de un área compartida que va desde unos cientos hasta varios miles de kilómetros cuadrados. Esta es la base del programa de Cluster Fencing, apoyado por el gobierno de Queensland, que permite a los productores ganaderos crear fortalezas agrícolas que mantienen a las ovejas a salvo de perros salvajes, canguros y cerdos salvajes, mientras que la vida silvestre afuera permanece intacta. Los resultados de este modelo se hicieron evidentes rápidamente. En solo unos cuantos años, muchos de estos grupos vieron cómo sus rebaños de ovejas se duplicaban o incluso triplicaban, con tasas de supervivencia de corderos que alcanzaban entre 70% y 90%, en lugar del 30% a 40% de antes. Los pastizales abandonados volvieron a producir, la producción de lana se recuperó y se crearon cientos de nuevos empleos en comunidades rurales. Según reportes oficiales para 2023, Queensland ya tenía más de 9.000 kilómetros de cluster fencing, protegiendo más de 22 millones de hectáreas de pastizales, un área del tamaño de todo el Reino Unido. Los beneficios económicos fueron tan claros que muchas agrupaciones recuperaron su inversión en apenas 3 o 4 años de operación. Sin embargo, al igual que la dog fence en su momento, estas nuevas vallas también generan límites ecológicos duros. Dentro, las ovejas pastan seguras en campos verdes. Afuera, canguros y emus aún se aglomeran, algunos quedan atrapados y mueren de sed o terminan siendo presas de depredadores. Lo que hace interesante a este modelo es la pregunta que plantea: ¿es realmente una solución más flexible y efectiva para la agricultura, o solo una versión más pequeña del mismo error de siempre levantar muros contra la naturaleza, en lugar de encontrar maneras de convivir con ella? Pero Australia no se detuvo en las cercas tradicionales como la Rabbit Proof Fence, la Dog Fence o el Cluster Fencing. El siguiente paso, que sorprendió tanto al mundo como a los propios australianos, es la valla virtual. En pocas palabras, en lugar de extender alambre de púas por el desierto, los agricultores ahora equipan a su ganado con collares GPS de energía solar. Cuando las vacas u ovejas se acercan al límite invisible, el dispositivo emite un sonido, y si siguen avanzando, una leve descarga eléctrica las hace detenerse. Experimentos en Elimbang Smart Farm, en Victoria, mostraron que los rebaños respetaban los límites entre 97% y 99% del tiempo, los pastizales se manejaban con más eficiencia y los costos de mantenimiento eran mucho menores que con cercas físicas. Esta tecnología también se está usando para la seguridad vial. En Nueva Gales del Sur, una valla virtual de 6 kilómetros equipada con luces intermitentes y señales sonoras ayudó a reducir en 90% las colisiones entre canguros y autos en solo 8 meses. A nivel mundial, Noruega destaca con más de 150.000 collares inteligentes de no-fence, vendidos a más de 8.000 granjas para 2025, mostrando el creciente atractivo de esta innovación. Sin embargo, las vallas virtuales siguen siendo polémicas. El GPS puede desviarse entre 5 y 10 metros en terrenos difíciles, generando falsas alertas para los animales, y aunque el pulso eléctrico no los hiere, sí despierta preocupaciones sobre su bienestar. Por eso Australia está desarrollando guías nacionales que se esperan para 2025
con el fin de garantizar que la tecnología sea efectiva y a la vez humanitaria. Mientras tanto, el mundo también experimenta con otras formas de vallas virtuales. Desde 2022, Australia ha instalado postes en carreteras con luces verdes y sonidos para alejar a los canguros de los autos sin bloquear su migración. Canadá sigue construyendo cientos de kilómetros de cercas a lo largo de carreteras, mientras que Botsuana ha tomado el camino opuesto. Desde 2004, ha eliminado cercas veterinarias para reabrir las rutas migratorias de las cebras, y en apenas unas cuantas temporadas de lluvia decenas de miles de animales regresaron a las llanuras de Makgadikgadi. Como hemos visto desde el inicio de este documental, Australia ha intentado todo tipo de vallas, desde murallas de acero hasta cercas colectivas alrededor de granjas, y ahora límites invisibles con GPS e inteligencia artificial. Pero al final, sin importar cuántos kilómetros de valla construyamos o hasta dónde llegue la tecnología, la verdadera pregunta es: ¿queremos seguir levantando muros contra la naturaleza o aprender a convivir con ella? Esta no es solo una lección para Australia, sino para todo el mundo. Desde la frontera entre Estados Unidos y México, que bloquea a los jaguares, hasta la línea roja veterinaria de Namibia, que divide manadas de antílopes, o las cercas en carreteras de Canadá, que interrumpen las migraciones ancestrales de los caribúes, en todas partes vemos líneas humanas trazadas sobre la tierra. En algunos lugares, como en Botsuana, quitar las cercas ha dado resultados sorprendentes. Decenas de miles de cebras regresaron a sus llanuras ancestrales después de solo unas cuantas temporadas de lluvia. Así que el mensaje aquí no trata de construir más muros, sino de mirar hacia atrás. Cada valla que levantamos puede salvar cultivos hoy, pero también puede romper los ritmos de la naturaleza para siempre. Y en un mundo que enfrenta el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, tal vez la solución más sabia no sea la separación, sino la coexistencia. Desde la pesadilla de los conejos de 1859 hasta miles de kilómetros de murallas de acero, pasando por las cercas colectivas, y ahora los límites invisibles con GPS. El camino de Australia muestra que la gente ha intentado de todo para lidiar con la naturaleza. A veces tuvieron éxito, otras veces fracasaron de manera espectacular, como en la llamada Gran Guerra del Emú. ¿Qué opinas tú? Si dependiera de ti, ¿construirías muros o los derribarías? Déjalo en los comentarios para que lo discutamos juntos. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos.